inicio a la clase. Nos quedamos en la página 80. La lección de hoy se llama Personal, Él conoce mi nombre. Me encanta esta parte con la que empieza la autora, porque yo creo que a muchas nos va a hacer como sentido esto, y lo voy a leer. Si me pueden ir siguiendo con la vista, y quien no traiga libro, pues se puede juntar ahí con alguien para que vayan leyendo. Dice, sé que el Señor me está hablando de manera personal cuando leo mi Biblia, y un versículo o pasaje en particular me parece como iluminado. Tan solo resalta en la página y parece que escucho un susurro cariñoso e inaudible a medida que siento la confirmación en mi corazón. Esto fue escrito por Anna Graham Lotz. Y no sé a cuántas que pueden leer esta parte o que han leído alguna porción de la Biblia, pues en algún momento les ha hecho sentido. O dicen, llegó la iluminación, o algún comentario que se hizo, ¿no? Les hizo ese sentido, ¿no? Es muy hermoso cuando nosotros podemos leer la palabra de Dios, y a veces Dios es tan, no a veces, más bien Dios es tan perfecto que cuando nosotros leemos, o hasta en los estudios, ¿no? ¿Cuántas les ha pasado que, eso es para mí, ¿no? Hasta en la predicación. Pero es porque Dios nos habla, y nos habla de manera particular. Él nos conoce también, que nos va a hablar, y lo vamos a ver en la lección, cómo nos habla por nuestro nombre, y lo hizo con muchos hombres de la Biblia. Entonces es algo maravilloso, simplemente lo que hemos venido estudiando, ¿no? Que tenemos que estar receptivos, que tenemos que estar atentos a su voz, y sobre todo dispuestos, ¿no? Porque muchas veces Él nos quiere hablar, pero nosotros en el ajetreo del día a día como que nos olvidamos, ¿no? Entonces me encanta porque aquí hay da una como parte donde dice que sus hijos son diferentes, ¿no? Lo voy a leer un poquito para que estemos en contexto. Dice, mis 3 hijos son tan diferentes que casi parece imposible que puedan serlo más. La mayoría del tiempo, su papá y yo nos sorprendemos de que todo eso haya salido de los mismos 2 padres. ¿Acá cuántos de ustedes tienen hijos? La mayoría. Y a lo mejor algunos tienen más de un hijo, ¿no? Pueden a veces ver entre uno y otro que son diferentes, ¿no? A veces, esto lo tiene del papá, ¿no? Esto lo tiene mamá, o alguno sale revoltura de los dos, ¿no? Y mire lo que dice aquí. Dice, ya que sus personalidades y características son tan únicas, siempre estamos conscientes de nuestra necesidad de criarlos de manera individual. Y yo creo que las que son mamás lo pueden confirmar, ¿no? Yo a veces no entendía eso de mi mamá. Yo le decía, es que quieres más a mi hermana Pau, a mí no me quieres. No sé si les ha pasado que luego a sus hijos les dicen. Pero a veces no es eso, sino que simplemente el trato es diferente por la personalidad, el carácter, las cualidades, ¿no? De cada uno. Por ejemplo, yo puedo hablarles de mí, diría el pastor, si de alguien voy a hablar mal, es de mí. A mí me pasaba, ¿no? Esa cuestión mucho con mi mamá. Y yo decía, es que mi mamá no me quiere, ¿no? Pero la verdad es que yo les puedo contar que yo era muy necia, muy rebelde. Entonces mi mamá tenía que a veces hablarme fuerte, porque si no yo no entendía. En cambio mi hermana pues era tranquilísima. Luego hasta ella, cuando llegaba a hacer algo malo, ella misma lo confesaba, ¿no? Entonces mi mamá no batalló en ese sentido con ella, ¿no? A lo mejor mi hermana mayor y yo éramos un poquito más necias, ¿no? De que nos decían, haz esto, no. Y mi hermana, mi mamá cuenta, ¿no? De chiquita, le decía, recoge tus juguetes, no, yo no quiero. Y así, chiquita, ¿no? Y a veces, pues nuestra misma naturaleza a veces reta, ¿no? Entonces, no es tanto que a veces los papás tengan preferidos, sino que nos tratan dependiendo de la personalidad y el carácter, ¿no? Y esto mismo, ¿a qué se traduce? A Dios con nosotros. Nosotros como hijos de Dios, si ustedes leen la palabra y los mandamientos y los lineamientos y todo, pues son hechos para todos. Pero si se dan cuenta, Dios nos habla de manera diferente a cada uno, ¿no? Hay unos que a la primera obedecen, ¿no? Hay unos que son como yo, que híjole, de verdad que Dios es experto en tener paciencia, no es como nosotros, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar, digo, si Dios fuera como yo a veces soy, no, ya se hubiera dado por rendido desde hace mucho tiempo conmigo, ¿no?
pero Dios es experto en tratar con cada uno de nosotros y me encanta porque aquí la autora lo va describiendo, ¿no? Con sus hijos y digo, y los que no, las que no tenemos hijos, tenemos hermanos y a veces podemos ver, ¿no? Qué tan diferentes somos y eso es lo hermoso porque Dios nos hizo seres únicos e irrepetibles. Entonces eso es algo maravilloso. Dice, como la mayoría de los padres, intentamos operar bajo un conjunto colectivo de normas. La mayoría de las reglas y privilegios en nuestra casa aplican para todos los niños. Sin embargo, en ocasiones uno de ellos necesita un método más personalizado para asegurarse de estar escuchando y entendiendo la verdad. Dice que Jerry y yo intentamos comunicarle. Me parece que siempre estoy buscando discernimiento de parte de Dios para saber la mejor manera de motivarlos, entrenarlos y corregirlos, porque como bien ahorita oraba Jessy, ¿no? Y la Biblia misma lo dice, que a él a quien toma por hijo lo ama, pero también lo corrige. Y yo creo que también, bueno, yo que soy hija y que algún día estuve en casa de mis papás, híjole, a veces qué difícil es obedecer. Y más si a veces no te explican, ¿no? Porque luego mi mamá me regañaba por todo, ¿no? Yo siempre he sido muy curiosa, muy preguntona, yo le decía, pero ¿por qué? O sea, explícame, ¿no? A veces entre cómo sabía o si no sabía, buscaba la manera, pero a veces así nos pasa, ¿no? A veces no nos gusta que nos corrijan. Y eso es algo que es parte, yo creo que de nuestra naturaleza. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios también es parte de lo que a veces, híjole, Dios nos dice, ¿no? A mí la lección pasada que les compartía, Dios me hablaba mucho, ¿no? Yo he sido una de las que incansablemente estaba orando en que Dios, muéstrame cuál es tu voluntad y así, ¿no? Pero ¿qué creen? Que cuando me ha mostrado su voluntad a veces no he querido, porque a veces nos cuesta obedecer. Entonces miren esta parte que dice, es en el cuarto párrafo. Cuando el Espíritu Santo nos guía, no solo lo hace de forma persistente, que lo veíamos la semana pasada, ¿no? Que Él es insistente, persistente, es constante, sino también nos habla de manera personal e individual. No, a mí, ahora sí que Dios no me va a hablar de la misma manera que a Jessie, que la misma manera que a Ceci, que a Laura, que a Aisha, a cada una, ¿no? Pero a veces cuando venimos a la clase, Dios nos habla, yo creo que a todas nos habla, ¿a poco no? Y a lo mejor en diferentes áreas, ¿no? Porque cada una conoce cuál es la batalla que tenemos. Entonces, Dios es experto, ¿no? Por eso es lo que hablábamos, ¿no? Cuando nos rendimos a Él, él lo que quiere es aquí materia dispuesta. Cuando tú dices, Dios, la verdad es que yo estoy batallando con esto, ayúdame. Él de verdad que viene a hacer nuestro pronto auxilio y de verdad que Él es maravilloso. Y luego aquí otra parte que dice, por supuesto, muchas de sus instrucciones son colectivas, diseñadas para la totalidad de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. Sin embargo, Él a menudo comunica instrucciones personalizadas para indicar cómo un individuo debe llevar a cabo esas instrucciones generales. Lo que decíamos, pues nos habla de manera individual. En esta parte de abajo dice, el Espíritu Santo me guía de forma, ¿quién lo puede completar? Personal e individual, así es. Y eso es algo maravilloso, ¿no? Porque a veces a mí me pasa, ¿no? Que a veces yo lo entiendo de una manera y quiero que todos lo entiendan de la misma manera que yo. Pero no, Dios que se encarga de hablarnos de manera personal, porque Él nos conoce. Y entonces eso es increíble, cuando tú logras entender la persona de Dios y que Él es muy distinto, porque a veces nosotros llegamos a asociar a Dios por el padre que tuvimos o por las autoridades que hemos tenido en nuestra vida, que a veces a mí cuando en una lección compartía Jessy lo de la obediencia, que decía cómo muchos podemos asociar la obediencia con algo bueno o con algo malo, ¿no? O algo así como castigo. Para mí la obediencia era castigo. ¿Por qué? Porque a lo mejor así me habían enseñado, ¿no? De que es que si no obedeces esto. Y sí, a lo mejor es parte de, pero no es de su totalidad, ¿no? Porque también la Biblia habla de la recompensa de la obediencia. Entonces también la obediencia es algo bueno, pero a veces nos cuesta. Entonces, en esta parte, la siguiente, de la página 81, nos habla de la característica de la voz de Dios. La característica de la voz de Dios logra dos cosas. ¿Quién me puede apoyar en leerla primero? Yo. Esta característica de la voz de Dios logra dos cosas. Primero, nos da la confianza de que nos conoce lo suficiente bien
para hablar de manera que solo nosotros lo escuchemos. Entonces, ¿alguien que quiera hacer ahí algún comentario? ¿Tú misma, Jessie? Pues sí, porque no todas pasamos las mismas situaciones. Y entonces aún a veces, aunque leamos un mismo pasaje de la Biblia, a varias personas nos puede hablar justo en la situación que estamos pasando. No necesariamente que sea la misma porción específica, pero no sé, por ejemplo, con lo de Samuel que vimos la vez pasada, que les decía, bueno, es que ahí decía que la voz de Dios no era escuchada tan frecuentemente y que le habló varias veces, y bueno, a lo mejor alguno de ustedes se puede identificar con, sí, pues el Señor me ha hablado varias veces, pero a mí lo que más me llamó la atención fue como Samuel, aunque servía en el templo, aunque era un niño, no conocía, no sabía, porque no se le había sido revelado. Y me pude identificar con eso, porque la historia de mi vida es que yo nací casi en la iglesia. Mis bisabuelos eran cristianos, mis abuelos eran cristianos, mis papás son cristianos. Entonces yo vengo de una generación de personas cristianas de mucho tiempo. Y a mí me costó aprender a conocer la voz de Dios, o sea, no porque mis generaciones anteriores conocían de Dios y sabían de Dios y servían a Dios, quería decir que en automático yo ya lo conocía, sino que eso, o sea, como aunque servía, porque empecé a servir muy chiquita, a los 12 años, y entonces todavía no tenía una revelación mayor de quién es Dios. Sí, a veces así pasa, ¿no? Bueno, yo comparto lo mismo con Jessie porque, bueno, yo no nací así literalmente en la iglesia, pero sí desde muy temprana edad, a los 7 años, pues ya mis papás fue que mi mamá se acercó a Cristo por los problemas que ella había tenido. Entonces yo siempre había escuchado de Dios, ¿no? O sea, lo conocía a través de lo que escuchaba en las historias, en su palabra, porque pues yo asistía a las clases dominicales con los niños, después ya en las reuniones con adolescentes, con jóvenes. Pero sabes que lo hermoso es cuando en ciertas cosas que pasas y en vivencias aprendes a conocer a Dios. Entonces yo les puedo compartir que ya más grande yo pude experimentar a un Dios proveedor, a un Dios de amor, o sea, de eso que tanto a lo mejor yo había escuchado y leído, lo pude experimentar propiamente, y eso es algo maravilloso, ¿no? No es lo mismo a que te cuenten, a que tú misma lo vivas. ¿Alguien que me pueda apoyar con la segunda característica? Por favor, que la pueda leer. Segundo, significa que debemos ser cuidadosos de no encajonar a otros en una instrucción divina que fue diseñada de manera específica para nosotros. ¿Algún comentario, Jenny? ¿O alguien de las chicas? Pues es que justo lo que dijo más o menos Jessie, que el Señor se comunica, como lo vimos anteriormente, de forma personal e individual, dependiendo de la situación en la que estemos y muchas veces en el entorno en el que estemos, porque no todos tenemos las vivencias familiares, amistades, trabajo del mismo modo. Entonces el Señor nos habla de forma individual, ya sea en un texto, en una persona, pero no significa que también la otra persona lo vaya a entender igual porque no está pasando por lo mismo. Así es. Bueno, aquí en la siguiente parte que vemos, pues bueno, ahí tenemos que hacer nuestras anotaciones. Ahí nos dice, la naturaleza personal de la voz de Dios logra dos cosas. La primera, ¿quién me puede decir que puede aportar en la primera? Que bueno, ya lo comentó a grandes rasgos Jessie, pero ¿alguien más? Sí, es la confianza. La confianza, y que nos habla de manera personal. Y la segunda, bueno, creo que lo acaba de comentar Jenny. No sé si gustan hacer sus anotaciones. Y miren, la siguiente parte es muy... perdón. Sí. La segunda, la primera es confianza.
¿Y la Confianza de que nos conoce y nos habla personalmente. Y la segunda, a ver, ser cuidadosos. Ajá. Porque Él nos da una instrucción, a lo mejor te puede dar a ti una instrucción, pero no quiere decir que todo, o sea, que por ejemplo Laura o Camila tienen que hacer lo mismo, porque Dios nos da instrucciones de manera individual. Y eso lo podemos ver, como lo decíamos, en las vivencias, en las experiencias que hemos tenido. Pues Dios trata y a veces podemos a lo mejor coincidir en algo, pero podemos ver que a lo mejor Dios nos habló de diferente manera, ¿no? Dependiendo de la circunstancia, la situación. Y muchas veces saben que también tiene que ver cómo está nuestro corazón. Porque yo creo que muchas veces Dios nos habla, ¿no? A mí me pasó mucho que fue muy curioso porque yo hubo un tiempo que me aparté de Dios, ¿no? Tantos problemas que tuve, que experimenté en la iglesia, porque pues a veces muchos piensan que en la iglesia no va a haber problemas, pero ¿qué creen? Sí los hay. ¿Por qué? Porque todos tenemos una necesidad de Dios. Y a mí hubo un lapso que pues hubo heridas, no las procesé, no las trabajé, que yo dije, y saben que mis papás son pastores, bueno, ya algunos les había comentado, algunos no. Entonces ya era una cuestión que para mí ya era como difícil porque ya era una cuestión de que a veces ya eran heridas de ellos mismos y era mutuo, ¿no? O sea, porque para mí a veces había incongruencias, pero yo no lo expresaba, no lo manejaba de la manera correcta, que yo acabé diciendo a mi papá, ¿sabes qué? Yo mejor voy a buscar ayuda por otro lado porque siento que no es sano. Y de hecho, bueno, las que han ido al psicólogo hasta les dicen que no puede ser con un familiar o conocido por el tema de como ética, ¿no? Entonces yo hasta en consejería siempre busqué como otras opciones porque pues finalmente ellos estaban involucrados, entonces yo sentía que ya estaba en un punto de que yo dije, si yo ahorita no busco ayuda o no hago algo, yo voy a acabar apartándome de Dios. Pero ¿qué creen? O sea, yo no busqué ayuda oportuna porque no fue inmediata, tardé un poquito y de todos modos me alejé. Entonces, en ese lapso, de verdad que, híjole, y yo bien chistosa porque yo decía, yo no quiero ir a la iglesia porque no quiero que Dios me hable. Como yo bien limitada mi mente, ¿no? Como si Dios solo estuviera en la iglesia. ¿Y qué creen? Que ese tiempo hasta gente que no era conversa, Dios la usaba para hablarme. Y yo decía, ya Dios, aguanta, ¿no? Y yo estaba muy renuente, no era que Dios no me estuviera hablando, que no estuviera tocando mi puerta, simplemente yo en algún momento decidí dejar de escucharlo y dije, ahorita no quiero, y a veces eran las heridas y yo muchas veces me justificaba por cosas que pasaban. Cuando yo me di cuenta que había muchos problemas en mí, dije, pues sí, o sea, la vez pasada lo decíamos, ¿no? Cuando se descompone un teléfono, pues ¿a quién vamos? A la persona que lo repara, ¿no? Cuando se descompone un carro, pues vamos al mecánico, no creo que lo llevemos al electricista, ¿no? Entonces, a mí me pasó eso, dije, pues ¿a quién tengo que ir? A Dios. Y sí, porque la gente va a fallar, o sea, digo, nadie está exento y la misma palabra lo dice, ¿no? O sea, nadie está exento, o sea, es el que se sienta que está firme, cuida de no caer. ¿Por qué? Porque nuestra misma naturaleza por eso es una lucha, ¿no? Y por eso es que constantemente tenemos que buscar a Dios. ¿Para qué? Para vencer todo eso, porque por nuestras fuerzas, y se los puedo decir, yo lo hice a mi fuerza, a mi manera, y híjole, cómo la sufrí, y fue muy difícil como que volver, porque una vez, y a lo mejor algunas lo han experimentado, que crecieron a lo mejor en la iglesia, o algún tiempo estuvieron y después se alejaron y trataron de retomar, cuesta, de verdad que yo me sentía avergonzada, me sentía así de que, ay, pues, pero ya, Dios me llevó a un punto en que yo estaba tan desesperada, busqué un grupo de ayuda, gracias a Dios, ese grupo cristiano, y dije, de aquí soy, porque yo ya estaba tan desesperada que de verdad hubo un punto en que yo oraba, y por eso algunas que dicen, es que yo oro y siento que hablo como loca, no te sientas mal, a mí también me pasó y se siente horrible, pero sabes que esa constancia, decir, y yo hubo un tiempo que dije, ay Dios mío, pues ¿qué tengo que hacer? Pero empecé a buscar, o sea, ayuda, o sea, hasta fui al psicólogo, busqué ayuda espiritual, gracias a Dios el psicólogo con el que estaba, la psicóloga con el que estaba yendo, también cristiana, y todo apuntaba a Dios, o sea, ¿a quién tienes que regresar? A Él. ¿En quién vas a volver a encontrar la plenitud? Porque yo siempre he sido una persona muy extrovertida, muy aventada, y en ese tiempo me volví pero miedosa
así, o sea, tantas cosas que yo me desconocía. Yo decía, pero es que esta no soy yo. Pero bien dicen que cuando te alejas de Dios pierdes muchas cosas y de verdad que es tan triste porque en alguna lección lo veíamos, ¿no? O sea, estamos como muertos en vida, o sea, sí, sí haces tu vida diaria, pero pues realmente no hay un sentido, no hay un propósito, no hay una dirección. Y es tan tremendo cuando sucede todo esto, pero ya después digo, bueno, Dios, digo, me regresaste con lazos de amor porque la verdad el Señor fue muy bueno conmigo. Y yo dije, y justamente cuando nos casamos, mi esposo y yo le decía, bueno, y que hay que, porque él también crece, él sí, desde chiquito, le decía, o sea, la Biblia dice que él al que toma por hijo no lo deja, le dije, y tú y yo ya somos de él, entonces en algún momento, y mi papá siempre me decía, de que vuelves al redil, vuelves, en qué condiciones, ya depende de ti. Entonces siempre, de verdad que yo creo que siempre tuve ese temor y dije, no, mejor, no, mejor sí, y estaba como que en esa lucha, ¿no? Pero la verdad que Dios ha sido tan maravilloso y yo le digo a Jessy, no, gracias que me puedes dejar compartir porque, o sea, yo igual en un tiempo serví, hice muchas cosas y de repente ya no hacerlas, me sentía tan fuera de lugar. Yo cuando llegaba a ir a mi papá, con mi papá a la iglesia, yo decía, ay, pero pues yo antes apoyaba en esto, yo estaba haciendo esto, yo sabía, yo aquí, y de repente no hacer nada y estar tan alejada de Dios al grado de ya no poder conectar con Él porque yo me sentía así, pero era por la condición que tenía. Pero ya cuando me acerqué y dije, bueno, pues finalmente Dios no se sorprende de lo pecadora que yo sea, de lo que yo le pueda confesar, pues ¿qué más me queda? Acercarme nuevamente a Él, rendirme a Él, porque es eso, a veces les decía, ¿no? Mi mamá ha luchado con eso, pobre de mi mamá, porque muy necia, muy testaruda, y para Dios ha sido también un trabajo duro conmigo, ¿no? Pero finalmente Él busca las maneras de, digo, algunos es a la primera, entiende, pero unos como yo, híjole, a veces sufrimos, pero porque no queremos, ¿no? No queremos, diría mi papá, dar nuestro brazo a torcer, pero Dios es bueno y podemos ver su misericordia y su amor y animarlas, ¿no? Yo les decía, pues aunque te sientas, aunque digas, pues ya me peleé con mi marido, pues vente, ya tuve este problema o hice esto que sé que no está bien, tú acércate a Dios, porque Él es el que empieza a hacer la obra en cada uno de nosotros y es maravilloso. Ya después tú, y yo les sugiero, ahora que estamos iniciando las clases, tómense una foto y van a ver en unos meses que hasta su expresión va a cambiar. Sí, claro. La palabra dice que, ¿cómo dice ese proverbio? Dice que, ay, se me olvidó. El corazón alegre hermosea el rostro. Porque sí, porque a veces tienes problemas, tienes situaciones y hasta te ves triste, hasta tu apariencia, pero cuando a medida que tú te empiezas a meter con Dios, hasta la expresión te cambia, ¿no? Entonces, de verdad que Dios hace cosas maravillosas. Pues dicen que también a Dios le gusta que se arregle uno, ¿verdad? Para él. También, sí. Pues bueno, vamos a continuar con ahí mismo en la página 81. Son algunas preguntas que ahí ustedes háganlas de manera personal. Y eso es algo bien padre porque, pues bueno, ya cada uno se lleva su tarea de decir, bueno, a ver qué está pasando aquí. Dice, quiero que comencemos a enfocarnos hoy con unas preguntas que debemos responder con honestidad, también sinceras, acá no se preocupen, acá no pasa nada. Dice, digo con honestidad porque la mayoría de nosotros nunca admitiría estas cosas en voz alta. Coloca una tacha en la casilla adecuada y si lo deseas, utiliza el espacio del margen para dar una respuesta más detallada. ¿Alguien que me pueda apoyar con leer la primera pregunta? ¿Alguna vez te has sentido con la necesidad de ser más como otra persona? Tal vez como alguien de quien admiras su vida espiritual para poder escuchar a Dios. Pues ahí márquenle ustedes si sí o si no. A eso ya es de manera personal. Pues yo que les puedo confesar que pues a todas les puse que sí, porque me ha pasado. Sí, porque a veces ves a alguien que tiene una buena vida, bueno, tiene una relación con Dios. A mí me pasaba, yo decía, yo no puedo, me cuesta, pero... Y sí, a veces hemos comparado, ¿no? Sí nos ha pasado, digo. Ahí anótenle. Arely, ¿me puedes ayudar con la segunda, por favor?
¿Alguna vez te has preguntado si necesitas acumular más de algo? ¿Más conocimiento, más experiencia, más fe, más confianza o cualquier otra cosa para poder escuchar la voz de Dios? Pues ahí si ustedes consideran que sí o que no, márquenla. Laura, por favor, la que sigue. Y si alguna vez te has preguntado si ser nuevo creyente o ser joven en tu crecimiento espiritual es lo que te impide ser capaz de buscar a Dios. Yo creo que a veces sí, ¿no? Y bueno, ya ahorita, bueno, los podemos contestar aquí de manera personal o manera grupal, pero yo creo que a todas estas, ay, me falta una, perdón, Marichuy. ¿Alguna vez te has preguntado si tus errores pasados hacen que Dios no quiera hablar contigo? Ay, contéstenlo de manera personal. De todos modos, yo creo que por lo menos a una dijimos que sí, o si no, que a las 4, ¿no? Porque sí pasa, ¿no? Que a veces, pues lo que decíamos, añoramos, ¿no? Lo que otro tiene, ¿no? O su relación con Dios, ¿no? Pero eso es algo que vamos, a medida en que nos vamos acercando a Él, de verdad que Dios va obrando, ¿no? Y a veces yo aprendí algo eso, ¿no? Porque yo a veces veía muchas cosas en la iglesia o todo, pero cuando hay un corazón dispuesto, mi papá me lo decía, ¿no? Porque yo a la fecha de hoy pues ya doy clases con los niños, canto, o sea, empecé a hacer muchas cosas, pero a veces era por la necesidad de que no había quien lo hiciera. Pero cuando Dios ve esa disposición en tu corazón, o sea, mi papá me decía, puedes ser muy buena haciendo muchas cosas, pero si no hay disposición en tu corazón, pues estás perdida porque puedes ser la mejor cantando, pero si tú no pones ese don al servicio de Dios, pues tu voz va a estar encajonada o va a estar a lo mejor usándola para otra cosa, ¿no? Y los talentos que tenemos. Entonces, yo creo que aquí lo importante es eso, que cuando disponemos nuestro corazón a Dios, Él hace maravillas. Y a veces nos sorprendemos, ¿no? Con lo que Él puede llegar a hacer con nosotros. Y ahorita vamos a ir a algunas citas para verlo ya exactamente en la Biblia, cómo a muchos les habló exactamente por su nombre. Y de hecho uno, pues ahorita el primero que vamos a mencionar fue Samuel, que estudiamos en la semana pasada. ¿Alguien me puede apoyar con 1 Samuel 3:10? Por favor. No sé si aquí alguien quiera una Biblia. Si quiere puedo ocuparla acá. ¿Y alguien me puede apoyar con Juan 20:16? ¿Ya la tienes? Juan 16. Ok. Bueno. Yo tengo 1 Samuel. A ver, ¿le puedes dar lectura, Arely, por favor? Sí. Y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Entonces ahí ya vimos que, bueno, en la semana pasada lo veíamos, ¿no? Que varias veces le habló y iba con él y me estás hablando, porque no reconocía la voz de Dios, pero si nos damos cuenta, le habló exactamente por su nombre. Ahora sí, Aisha, Juan 20:16, por favor. ¿Quieres que también lea 17, que es lo que dice Jesús, o solo 16? El 16, o si quieres el 16 y 17 para tener contexto. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces ahí vemos que le estaba hablando a María, ¿no? Jesús quiso captar la atención de una mujer que estaba cansada, que buscaba el cuerpo de su Señor, ¿no? Ella lo estaba buscando y Jesús era el que le estaba hablando, ¿no? Pero ella no reconocía la voz. Ahora me pueden apoyar, no sé si tengas Juan o alguien que tenga Juan 14, no, Juan 1, 47, 48. Y alguien que pueda buscar Hechos 9:4. O quien tenga Juan, ya me puede dar. 1, 47, 48. Ok, dice así. Cuando Jesús vio a Natanael que le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael,
Ahí. Entonces ahí él que le dijo, ¿cómo sabes mi nombre, no? Y eso es algo hermoso porque saben que la misma Biblia lo dice que antes de que fuéramos formados en el vientre, antes de que fueras formado en el vientre te conocí. Y di por no, ¿cómo dice? Sí, es que hay varios, bueno, pero el que estoy diciendo ya, es que lo estoy parafraseando porque a veces eso me falla, no me lo sé exactamente, pero es algo hermoso porque desde antes que nosotros naciéramos, Dios ya sabía cómo ibas a ser, tus características, cómo te ibas a llamar, entonces... Y el plan que tiene para nosotros, y ¿no? el plan. Porque, si no mal recuerdo ese verso que dices, antes de que nacías te conocí y te di por profeta a las naciones. Ajá. Entonces habla también de que no solamente Dios sabe cómo somos, sino que Él tiene un propósito, un futuro para nosotros. Así es, y eso es algo hermoso, ¿no? A veces nosotros crecemos, ¿no? Con la idea de que, pues que yo voy a ser doctora, yo voy a hacer esto, pero sabes que el propósito de Dios va más allá de lo que tú puedas a lo mejor dedicarte o de ejercer como profesión, va mucho más allá de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Alguien que tenga Hechos 9:4? Yo. Uh-huh. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces igual ahí fue bien chistosa, ¿no? Más adelante puedes leer el siguiente verso, sí. Oigan, para que escuchamos. Dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces ahí igual no sabía quién le estaba hablando, ¿no? Saulo, que era perseguidor, ya después Pablo andaba, bueno, cambió su nombre a Pablo, y ya él andaba, pero persiguiéndolos para que se acercaran a Dios, ¿no? Entonces, imagínense cómo hubo ese cambio, ¿no? Y les habló por su nombre. Entonces, acá en cada caso vemos cómo Dios mostró que los conocía, porque les habló de manera personal, les habló por su nombre. A lo mejor tú no vas a abrir la Biblia y vas a decir, Marichuy, ¿no? Pero Dios te da su palabra y exactamente lo que tú necesitas. Yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Que ahí Dios nos habla. Él supo agudizar sus sentidos para que lo escuchen, porque él dice que uno estaba abajo de la higuera, el otro pues andaba persiguiendo a Jesús. Él no sabía que al que andaba persiguiendo era Jesús, ¿no? Entonces, imagínense qué tremendo, porque aún en esas situaciones, Dios agudizó también sus oídos para que ellos pudieran escucharle, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es lo que decíamos, de tener ese tiempo con Dios, es orar, y en nuestra oración pedirle que abra nuestros oídos espirituales. ¿Para qué? Para que podamos escuchar su voz. Porque de verdad que Él en su palabra, y si nos podemos estudiar una lección, vaya, aunque sea un solo versículo de manera muy profunda, Dios nos puede hablar muchísimo y a cada una y de diferente manera. Entonces, es tan hermoso porque aquí en cada una de las historias que ahorita vimos, Él los encontró y les habló de manera personal. Entonces es tan tremendo, dice, con el claro uso de sus nombres y de características individuales al dirigirse a estos personajes bíblicos, Dios nos da una idea de la manera personal en que Él se comunica. Dios nos va a hablar de manera personal. Simplemente hay que estar atentos a escucharle. Él siempre ha buscado que su relación con nosotros sea personal, una en la que nos llama por nombre y nos da instrucciones detalladas según lo que Él quiera lograr en nuestra vida individual. Yo lo platicaba mucho con mi esposo, yo le decía, en mi deseo ya está regresar y empezar a servir y buscar a Dios. Pero yo siempre se lo he dicho, ¿no? Dios es individual, o sea, en el sentido de nuestra relación con Él. Nosotros como esposos lo podemos buscar juntamente, pero Dios es alguien personal. Y yo le decía, si tú no quieres, adelante. No te voy, o sea, no voy a estar peleando contigo, ¿no? Porque me pasó que yo lo quería hacer como entender a bibliazos, sí. Pero hubo un momento en que dije, sí, o sea, ¿no? O sea, yo no soy quien convence, es el Espíritu Santo el que le da esa convicción. Dije, yo lo único que voy a hacer es orar. Y fue bien curioso porque hubo un tiempo que yo él se dormía y yo oraba por él, ¿no? Y yo dije, Dios, es que ambos te conocemos, o sea, ya no podemos estar como en ese coma espiritual de que
como que estamos como que medios vivos y agonizando. Dije, ya no podemos seguir así. Entonces yo oraba y le pedía a Dios y dije, bueno, pero pues si Él no quiere, yo tengo que hacerlo porque si me espero a que Él quiera y a ver si uno, porque a veces en el matrimonio es bien fácil culpar al otro, ¿no? Lo vemos tan solo en la historia de Adán y Eva, ¿no? Como decía, la mujer que tú me diste, todavía le echó bronca a Dios, ¿no? De la mujer que tú me diste me hizo pecar casi, casi, ¿no? Pero realmente Él no asumió su responsabilidad y, ay, no, a veces es difícil, ¿no? Bueno, los que están casados cuando a lo mejor no van hacia la misma dirección, pues es complicado. Pero Dios es fiel a su palabra y yo tomé mucho ese versículo que dice que mi casa y yo le serviremos al Señor. Y sabes qué, porque siempre, y Ceci también lo ha compartido, ¿no? A lo mejor en su momento ya no quería y todo, pero sabes qué, por uno que quiera, de verdad que llega la salvación a ese hogar, a esa familia. Y sabes qué, lo hermoso y lo que tenemos que entender es que lo que tú hagas va a impactar a tus generaciones, aun cuando ya no estés. Entonces, si nosotros nos enfocamos en buscar a Dios, de verdad que Él va, y nosotros dejamos que Él cumpla su propósito en nosotros. De verdad que tú vas a, y Jessy lo puede compartir, ¿no? Y tú ya eres la tercera generación de tus cuarta, imagínense. Y ustedes que digan, pues mis hijos, mis nietos, bisnietos, ¿no? Que conocieron y sirvieron a Dios. Y lo podemos ver en muchas también historias de la Biblia y también de personas, ¿no? Que están a nuestro alrededor. Que Dios es hermoso y maravilloso y que de verdad se puede hacer esa herencia, ¿no? A veces nos enfocamos, o los papás, ¿no? Muchas veces se enfocan por dejarles algo físico. Pero ¿sabes qué? Nuestra preocupación debe ser dejar esa riqueza, pero espiritual, que es lo que estamos heredando a nuestras siguientes generaciones, porque nosotros lo vemos y el mundo cada vez está peor. Y la Biblia lo dice, ¿no? Que en los últimos tiempos llamarían lo malo bueno y lo bueno malo. Y ya vemos, ¿no? Que ya muchas cosas que están mal las están normalizando. Pero la verdad que Jesús ya se acerca, ya está pronto. Y nosotros tenemos que buscarle, servirle y compartirlo, ¿no? Es como a veces cuando tenemos a lo mejor un buen doctor, pues que buscamos que alguien más, ¿no? O sea, si alguien lo necesita, pues que lo conozca, ¿no? Pues aquí si nosotros conocemos a Dios y tenemos esa esperanza de vida, pues ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Compartirlo, ¿no? Y más ahorita que estamos en un tiempo en que se puede compartir, porque va a llegar en un momento en que ya tal vez no se pueda, y por eso es que hay que hacerlo ahorita. Entonces, ahorita en esta última parte, me gusta, de la página 82, dice, una nota de advertencia. Cuando esta hermosa distinción de la voz de Dios se encuentra con el pecado en nuestro corazón, ahí menciona algunos, orgullo, codicia y actitudes de juicio, a veces podemos apropiarnos de su mensaje personal de manera que no eran su intención. Ahí pues también nosotros debemos de tener cuidado, ¿no? De cómo a veces, sí, lo que Dios nos habla, yo creo que siempre trae cosas buenas, ¿no? Porque a veces, bueno, creo que lo comentábamos en alguna clase, cuando es un mensaje de Dios, sabemos, ¿no? Porque nos trae paz, nos trae seguridad, nos trae confirmación. Entonces, esto es muy importante también nosotros tener ese cuidado, ¿no? Y después de esto viene una pregunta, dice, ¿han intentado otros creyentes esclavizarte a sus propias convicciones? Entonces ahí responden si sí o si no. Y acá hay una parte que dice, si ha sido así, describe a continuación tu experiencia y prepárate para compartirla con tu pequeño grupo. Ten cuidado de no calumniar ni deshonrar a nadie en el proceso. Bueno, aquí yo me voy a atrever a compartirles mi experiencia, porque aquí a mí qué me pasó, y principalmente con mis papás. Como ellos pues ya están sirviendo, ya están haciendo cosas para Dios, pues para ellos por consecuencia era que yo también tenía que hacerlo, ¿no? Cuando Dios es un caballero, ¿no? Muchas veces usamos esa expresión porque Él no te obliga. Yo creo que, o sea, Él en su inmensidad y en su poder nos pudo crear así para que hiciéramos todo tal cual Él quería. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Que Él quiere que sea de manera voluntaria y eso es lo padre, que a veces es lo donde nos cuesta. Pero, por ejemplo, mis papás como ya estaban en pues tan enrolados en este papel de pastores y esto, a veces hasta en la casa
en lugar de ser mis papás, eran los pastores, y yo de repente ahí era donde entraba el conflicto, ¿no? Porque a veces no necesitaba un papá, que no necesitaba un pastor, perdón, necesitaba una mamá, un papá, ¿no? Entonces a veces yo les puedo compartir que esa era una lucha, porque a veces ellos querían que yo hiciera las cosas de una manera, ¿no? Y yo, mi papá, ¿no? Luego a veces, y nos pasa a los hijos de pastores, digo, a lo mejor no voy a dejar mentir, Jessy, que a veces asumen que porque tu papá es pastor, tú vas a ser pastor. Y a veces, ¿qué creen? A veces ni siquiera ese es tu llamado. Entonces yo me acuerdo que asistí a un evento que hubo conferencias, y a mí me encantó porque predicó un pastor, y él es hijo de pastor, y él compartía su testimonio, ¿no? Entonces, él quería hacer una oración especial por los hijos de pastor. Entonces, de todos los que son, dice, pues los que son hijos de pastor, párense, ¿no? Y ya todos nos paramos. No, que empiezan ahí a abuchear, ¿no? Y el pastor le dice, por gente como ustedes es más difícil el caminar en la iglesia en Cristo. ¿Por qué? Porque a veces asumes, ¿no? De que, pues como ese fue pastor, tiene que ser así y así, y ponemos un estándar que digo, a veces ni ellos mismos lo cumplen, ¿no? Entonces, a mí eso era algo que yo les puedo compartir, que híjole, fue una lucha a veces así con mis papás, porque ellos ya estaban muy entendidos en que ellos tenían un llamado y todo, pero a lo mejor no entendían, pues que tal vez no era mi tiempo, ¿no? Porque hasta nosotros lo vemos con Jesús, y ustedes pueden ver la historia de Jesús. Él fue un niño. También ahí dice que en algún momento se les perdió a María y José, ¿no? Yo me lo imagino, ¿no? Apenas que me tocó con los niños les compartía eso. Digo, ¿ustedes se imaginan a Jesús a su edad? No, pues no. ¿Por qué? Porque a veces lo vemos ya de adulto, ¿no? Pero para todo hay procesos, ¿no? Entonces a mis papás como que les costaba entender esa parte de a lo mejor de que yo no quería o estaba muy renuente. Ahorita ya lo ven y dicen, ay, pues están bien contentos, ¿no? Porque ellos me dicen, pues sí, o sea, Dios te ha llamado a algo y tu vida tiene que estar al servicio de Él, ¿no? Pero a lo mejor en el momento en que ellos querían, pues era un choque, ¿no? Porque pues a lo mejor yo estaba más joven, muy inmadura, con muchas cosas que a veces no entendía, y a veces aún estando en la iglesia. Entonces, eso es algo que yo les puedo compartir, que a mí me pasó, ¿no? Que sí me querían esclavizar a sus propias convicciones de que no, pues bueno, como yo soy pastor, tú vas a ser, yo le dije a mi papá, no, el día que tú me pongas se te va a la iglesia, porque pobres, o sea, que ahorita yo no estoy ni preparada, ¿no? Y sí, a veces yo lo platicaba apenas con mi suegra, le dije, ay, no, digo, es que a veces digo, no sé por qué, yo no sé qué Dios quiere conmigo, pero a veces hay gente que así sin conocerme me cuentan sus problemas y así. Y yo a veces soy bien impaciente, ¿no? Y luego sí es la misma persona, y a veces me pasaba con amigas, ¿no? Y yo decía, ay, pues es que tienes la solución, pero pues no, nomás no quieres, ¿no? O así, ¿no? Pero digo, imagínense, si Dios fuera como yo soy, no, pues digo, ya desde hace mucho se hubiera rendido conmigo, ¿no? De entrada, ¿no? Entonces, debemos de entender que cuando Dios nos habla, a lo mejor no le va a hablar de la misma manera a Ceci, a Areli, a cada una de las que estamos acá. Y que no eso nos tiene que esclavizar a la convicción de que, ay, pues es que ya, porque a veces luego pasa eso en la iglesia, ¿no? Que pues a veces, y yo lo veo mucho con las plantas, ¿no? Tú puedes sembrar 2 plantitas y no van a crecer al mismo tiempo, porque cada uno tiene su proceso, y eso sucede con nosotros como iglesia. Dios va a tener su proceso con cada uno, y el crecimiento Él lo da, y la misma palabra lo dice. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Buscarle. Dice, cuando Dios nos pide algo en específico, con facilidad nosotros podemos asumir que también se lo está requiriendo a todos los demás. Si no tenemos cuidado, podemos volvernos legalistas y juzgar a otros y volvernos esclavos a otros creyentes, que es lo que les comentaba, ¿no? Mis papás así me veían así como, ay, esta hija tan rebelde, o sea, que no quería, pero pues tal vez no era mi tiempo, ¿no? Y ahorita que ya me alejé, que ando acá, mi papá dice, no, pues qué bueno, dice, yo era lo que estaba orando, dice, ya que te moviera, dice, porque tú ya no estás para irte a sentar, ya tienes que servir, pero a lo mejor ellos en su desesperación, ¿no? Como papás que siempre quieren lo mejor para uno, pues era así como que me empujaban, pero pues ahora sí que lo que veíamos, ¿quién es el que nos convence? El Espíritu Santo, solamente. Dice, es cierto que la Biblia contiene muchas declaraciones y principios radicales, cosas que aplican en todo momento, en todo lugar y a cada persona.
La verdad no es relativa, es un estándar objetivo. Cualquier instrucción personalizada que Él te ponga delante nunca manipulará ni pervertirá su palabra. Aún así, no puedes pedir que todos los demás tengan la misma aplicación personal de la verdad a la que Dios te ha guiado. Tampoco puedes usarla para juzgar la seriedad de su devoción a Cristo, ni puedes sentirte la víctima por lo que te está costando en lo personal. Si Él está llamando, y Él lo dice, ¿no? Aquí a una mujer joven y todo, o sea, él te puede mandar a hablar de diferente manera, ¿no? Yo me acuerdo que a la que era mi mentora yo le decía, no, es que yo lo de la iglesia yo no quiero. Yo creo que mi ministerio va a ser mi familia, ¿no? Yo le decía. Y miren, ahorita lo que Dios está haciendo, ¿no? Y les digo, a veces uno dice muchas cosas, pero cuando ya te dejas guiar por el Señor, Él empieza a actuar en cada uno de nosotros. Entonces, aquí más adelante viene una pregunta en la página 84. Ay no, perdón. Espérenme. Bueno, es que me salté un poquito esta parte porque, bueno, aquí dice de que Dios nos puede llamar a diferentes cosas, ¿no? Y esto habla acerca del llamado, ¿no? Del ministerio. Yo lo que les decía, ¿no? No porque mis papás sean pastores quiere decir que yo voy a ser pastora, ¿no? Yo me niego rotundamente, pero ya después digo, bueno, Dios, si es lo que tú quieres, pues tú lo vas a hacer, ¿no? Y a veces pasa, ¿no? Es bien chistoso, ¿no? Porque digo a mi papá, no tengo tanta paciencia para la gente, pero pues Dios se hace experto en irnos formando, que luego a veces digo, bueno, digo, lo que Dios decía que según yo ya no iba a hacer, porque yo se lo decía mucho a mi mentor, digo, ahora ya lo estoy volviendo a hacer, entonces digo, es la obra de Dios en nosotros. Dios siempre se va a encargar de dirigirnos. Entonces, a medida que voy a irme a esta parte de la 84 que dice mismo destino, diferentes direcciones, porque también es muy importante ver que Dios nos puede dar instrucciones diferentes y que están dentro de la voluntad de Él y que no está mal. Porque también mi papá, algo que le costaba aceptar era, ¿cómo que te vas a ir de la iglesia? ¿No? O sea, para él era algo malo. Pero ¿sabes qué? Yo estaba en esa búsqueda que dije, pues necesito sanar varias cosas porque yo también, lejos de, y lo voy a confesar porque era una persona que estaba herida sirviendo. Y yo les puedo decir que yo en ese lapso hería a mucha gente. Yo cuando estuve en ese grupo de ayuda hay una parte que se llama enmiendas, que tienes que hacer una lista. Yo estaba más preocupada por la lista de lo que yo he hecho a otras personas que de lo que me han hecho. ¿Por qué? Porque a ver, cuando estás herido, ahora sí que das lo que tienes. Y a veces yo muchas ocasiones serví por obligación, porque no había quien lo hiciera, y a veces era con mala gana, ¿no? Cuando, pues a muchos me decían, no, es que eres privilegiada, que tus papás son pastores y que estás ahí, pero es una gran responsabilidad también estar ahí, que yo no quería en ese momento. Y yo creo que también no era el momento porque yo necesitaba sanar muchas cosas que híjole, y digo, si nos pusiéramos a contar, bueno, les pusiera a contar, no me alcanza el día, ¿no? Pero entender que Dios es el que va haciendo y tiene sus tiempos, porque a mí hubo mucha presión sobre eso, ¿no? De igual de que, no, ya cásense, porque ya llevan mucho tiempo de novios, que es, y estaban ahí, o sea, como que siempre haciendo presión en eso, en lo de la iglesia, y yo sé que no lo hacían por mi mal, o sea, obviamente por mi bien, pero entendiendo que pues hay procesos, ¿no? Y mi papá siempre, yo creo que en su anhelo es que nosotros sirviéramos juntamente con ellos. Y miren, ahorita estamos hasta por acá y sirviendo, pero él me decía, a mí lo que me da gusto es que estén sirviendo donde estén. Y eso es lo importante. Entonces vamos a ver esta parte. Dice, a medida que Dios nos guía nuestro caminar hacia Él, cada uno avanza por rutas diferentes. El Espíritu Santo nos traza mapas individuales que tenemos que seguir. Una vez más, tan solo quiero asegurarme de ser clara. La autoridad de la palabra es universal e incuestionable. No todos los caminos conducen a Dios ni a obedecerlo. Por eso, ojo también ahí con eso, porque no todo a veces lo que queremos o así nos conduce a Dios. Por eso es que
Siempre, constantemente en la palabra dice, examina, oh Dios, mi corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, y hay otro versículo que dice que más engañoso que todas las cosas es el corazón. No nos podemos fiar de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Mi papá siempre me daba un consejo: nunca tomes decisiones si estás muy feliz o enojada o triste, porque eres muy vulnerable, ¿no? A tomar una mala decisión. Entonces, siempre en oración, ¿no? Y lo hemos visto ahorita constantemente en que tenemos que buscarlo a Él. No obstante, en nuestra relación personal con Él encontramos diferentes planes y ocupaciones que toman en consideración sus deseos personales para nosotros como individuos distintos. Dios, pues obviamente siempre va a tener un plan diferente para cada uno. Debemos dar a otros también la libertad de seguir en obediencia el sendero que han determinado en oración. Y esto va para aquellos que a lo mejor estamos orando por nuestra familia, por alguien, a lo mejor por tu esposo, tu pareja. Mira que si tú te encargas de buscar a Dios, Dios va a hacer su obra. No creas que porque se está ocupando contigo, no tiene tiempo para el otro. Él está en todos lados y Él de verdad que se mueve de manera maravillosa en cada uno de nosotros y Él es el que hace el cambio en nosotros, que lo veíamos.